Sí, ahí se ve. Belleza. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces, para hacerles como una contextualización de qué se trata este proyectito, esta es una parcela experimental modelo agricultura sintrópica. Estamos acá en Santa Elena, esto es Medellín, es en las alturas de Medellín, muy cerca de la ciudad, pero muy distinto. Estamos en el frío arriba. Entonces, para contextualizar un poquito, bueno, yo creo que esta es una situación que tenemos muchos compañeros y compañeras que vivimos bueno, en este mundo prácticamente, que son pérdidas de suelos cultivables por todo tipo de prácticas erróneas y contraproductivas de cómo manejamos o cómo nos comportamos con la tierra, la deforestación, la pérdida de calidad y cantidad de vida. Todas estas son situaciones que son pues en el contexto donde yo me encuentro. Lo normal, ¿no? La dependencia de insumos caros y nocivos, externos, los monocultivos de todo tipo, que son susceptibles a todas las adversidades que pueden tener el medio ambiente. Los productos orgánicos en desventaja con el mercado, eso también es algo que creo que es algo que a mí más bulla me hizo cuando empecé con la agroecología y con pensar en la producción de alimento orgánico. Es porque tiene que ser siempre más caro y tanto más caro que lo que se encuentra en el mercado convencional, ¿no? Y como que al encontrarme con la sintropía, encontré algo que justamente propone hacerlo de una forma más inteligente, más barata, más eficiente, para que los productos no necesiten ser más caros. Es más, en el mejor de los casos podrían ser hasta más baratos que en la producción convencional. Eso lleva pues a la malnutrición y la intoxicación de la población acá también. Economía frágil de la mayoría de los productores que solo tienen uno o dos productos a la vez. Y bueno, son muy vulnerables al mercado y a la pérdida de cosecha también. Eso también lleva a todo, pues, cómo se ha llevado la desvalorización del campesinato. Entonces también hay una baja autoestima acá en general de ser montañeros, como le nombran acá las personas de la montaña. Y bueno, inevitablemente la desconexión con la naturaleza. Bueno, la propuesta acá que tenemos es nada más y nada menos como a agarrarnos de las estrategias que usa la vida en este planeta para prosperar. Eso es algo que está dado, ¿no? Es algo que solo es mirar cómo la vida está organizada y qué estrategias tiene y aplicarlas, que es lo que es realmente la agricultura sintrópica, que es de lo simple a lo complejo, para así también generar cada vez más conectividades, relaciones, diversidad, la diversidad. Está la tecnología con millones de años en especialización, ¿no? Son estas estrategias de la vida. No hay nada más eficiente, más inteligente, más perfecto diseñado que lo que ya está dado, ¿no? Tiene millones de años de especialización continua, siempre para el camino más eficiente, de menos gasto de energía. La creación de espacios de inclusión permanente, bueno, esa es la propuesta también, ¿no? Que no pensemos tanto en exclusiones permanentes como reservas o parques nacionales, donde nos excluimos prácticamente permanentemente del ecosistema, y pues eso realmente también hemos visto en muchos ejemplos donde después de destrozar ecosistemas y degradarlos a tal punto que nos damos cuenta y no, acá tenemos que excluirnos porque nuestra participación es destructiva. Entonces creamos estas áreas de exclusión permanente. Y tenemos áreas así, nombradas reservas ya 40, 50 años, donde todavía no está un bosque parado ni cercanamente. O sea, el suelo sigue sumamente degradado, compactado, no pasan de las hierbas
Y entonces, pues esa tampoco siempre es la solución. Pretendemos más bien áreas de inclusión permanente, pero una inclusión inteligente donde nuestro accionar humano beneficia al todo de todo el ecosistema, porque solo así realmente es un beneficio para nosotros también. Todo lo contrario es una verdadera mentira. Sincronización con la abundancia innata de los ecosistemas de los que hacemos parte, porque la abundancia es un estado natural de este planeta, ¿no? Los ecosistemas en su mejor estado al que siempre pretenden llegar es abundante para todos los participantes. Hay suficiente. Actuar como bicho benéfico para nuestro ecosistema, asimismo, pues como siendo parte de un sistema inteligente, de un macroorganismo inteligente, somos nada más ni nada menos parte, y como esa parte de humildad también cultivar y vivir también de ser nada más ni nada menos eso de un bicho más que participa en beneficio de todo el sistema y todos sus participantes. Eso lleva a que cumplamos con nuestras funciones como animales de porte grande, que somos, pues, somos mucho más que unos monos. No somos mucho más que unos monos grandecitos, y si recordamos y reconocemos ¿dónde me fui? Nuestras funciones ecosistémicas, nuestro aporte, nuestras tareas a cumplir son dispersar semillas y podar. Eso es lo que hacen los monos, y podemos observar cómo manadas de monos se suben a los frutales gigantescos, y mientras que se alimentan están podando, arrancando ramas, y no solo de ese árbol de fruta, sino de su entorno también, de los árboles circundantes. Eso es porque, pues, lo hagan consciente o no conscientemente, están conectados a esa inteligencia mayor del que son parte, y simplemente cumplen placenteramente su función de comer, de dispersar sus semillas y de podar, en el caso de estos monos que somos. Perdón. Procesos en vestinsumos también es algo que proponemos, que también se propone. Hay muchos de nosotros que estamos en eso, seguramente estamos habitándolo. Tiene alguien el micrófono encendido que está haciendo bastante bulla, si por ahí se podría bajarle. Y cualquier tiene la persona. ¿Sí me escuchan? Ahora creo que mejor. Bueno, tal vez todo esto no es tan nuevo para muchos de nosotros que ya estamos como dentro del concepto de la sintropía o de la regeneración general, pero pues esto es un carácter que acá también proponemos mucho, es en vez de procesos, en vez de los insumos externos, pues a través de los procesos, dinamizar todos estos ciclos de vida para tener cultivos y fertilidad en el suelo. Aceleración de los procesos regenerativos naturales. Con nuestra dinámica, nuestra participación como bicho benéfico, lo que estamos haciendo es dinamizar y acelerar los procesos naturales de regeneración, porque es un constante, es un continuo, es una cuestión básica, que la vida continuamente se está regenerando. Nuestro propio cuerpo, todos los animales, todos los ecosistemas, las aguas, si se les permite simplemente hacer sus funciones, nunca dejan de ser regenerativos continuamente. En fin, bueno, ahí pues como ponemos en práctica todas las técnicas de la sintropía también, acá los principales tenemos como los cultivos adensados y diversificados, ¿no? Diversificación, adensado, todo eso lo vamos a ver en las fotos de la chacra de nuestro proyecto acá, de nuestra agrofloresta, cómo vamos poniendo eso en práctica. Suelo cubierto, siempre cubierto, sea con plantas vivas o sea con materia vegetal muerta, pero no hay suelo descubierto. Cualquier pedacito de suelo descubierto es una pérdida de energía, pérdida de nutrientes, de humedad, de fertilidad, de vida. Entonces, igual que en un bosque, tenemos el suelo siempre cubierto.
Poda sistemática, o sea, estamos podando, es como una de nuestras principales funciones en este sistema, es que estamos podando árboles, podando ramas, arbustos y bajando ese material para abajo, que no es nada más ni nada menos que lo que en el bosque sucede, a través de las tormentas, a través de los vientos fuertes que hacen caer las ramas, las hojas al suelo, a través de animales que andan saltando por las ramas. Y también hay algo que vale la pena recordar, es que pues estos ecosistemas de los que somos parte, la mayoría han perdido gran parte de población de animales grandes. O sea, en mi caso, pues acá en Santa Elena, que estamos en las alturas, el oso anteojo, el puma, incluso más antiguamente, que coevolucionaron con estas plantas que conforman nuestros ecosistemas, pueden llegar a estar eh, incluso tapires grandes o los osos perezosos gigantes prehistóricos. También han habido animales muy grandes que se paseaban y se movían a través de los bosques y sobre los árboles y hacían caer aún más material al suelo. Esas son unas funciones que se han ido perdiendo en los ecosistemas por pérdida de fauna grande. Nosotros somos parte de la fauna grande, entonces, que bien sí, también podemos aportar de esa manera, de retrasarnos un poco y podar sistemáticamente y bajar este material y esta energía al suelo para crear suelos, para alimentar la vida en el suelo, para generar abono in situ, que es lo que hacen todos los ecosistemas, hacen abonos in situ. La sucesión natural de las especies, claro, como también eso también vamos a ver más adelante, tal vez. Eh, Trabajamos con diferentes especies de diferentes momentos, que cada una le va abriendo el camino a la que le sigue. Es una colaboración por todas partes donde podemos ver. Uno, creo que una de las cosas más placenteras que podemos hacer es abrirle el camino al que sigue, ¿no? Y eso, así funcionan también los otros participantes que co-crean y co-definen el ecosistema. Son especies que le siguen a otras especies y otras especies le siguen a esas, y esa es la sucesión natural. Esta estratificación, usar el espacio de una forma mucho más inteligente y también la luz y la energía, eh, usando diferentes pisos que se sobreponen de una forma que plantas que les gusta mucho estar expuestas al sol pueden estar en la parte más alta, en el medio plantas que les gusta semisombra y parte más baja, pues plantas que les gusta más sombra. Hay para todo y para todos. Enfoque en la fotosíntesis habla más o menos de lo mismo. También procuramos acá que estemos constantemente en estados de vigorosidad, por lo menos en la mayoría de las plantas de los consorcios que manejamos, esténse continuamente haciendo la mayor cantidad de fotosíntesis posible. Eso lo hacen cuando están en un estado de crecimiento vigoroso, no cuando están en un estado de fructificación o de semillar o de senescencia. Ahí ya baja su actividad de fotosíntesis. Entonces, pues, podamos también para eso, para rejuvenecer el sistema y que esté vigoroso, verde, fresco, haciendo la mayor cantidad de fotosíntesis, que no es nada más ni nada menos que captar la energía cósmica del sol y transformarla en hojas, en fibras, en raíces, en alimento también para los microorganismos abajo. La fotosíntesis es clave, es el motor también de la energía. Las características, diseño inteligente en el espacio y tiempo, eso hablamos como eso de usar diferentes, diseñar no solamente en el ancho y largo de los cultivos, sino también en lo alto, ¿no? Con la estratificación, diferentes pisos. Autonomía en insumos externos, pretendemos pues de usar cada vez menos insumos acá también. Más adelante les voy a mostrar más o menos cómo hacemos eso. De abonar cada vez menos los sistemas con abonos externos, sino que cada vez se autosostengan con la energía y materia que generan dentro de la parcela misma. Conocimiento como único insumo, acabaría siendo eso, ¿no? Que el conocimiento del artista, campesino o huertero que está ahí metiendo la mano y sus decisiones sean pues el insumo
que se pueda considerar. Crianza de suelo vivo y nichos de lujo para plantas. Con todas estas técnicas, pues estamos criando suelo, estamos generando nuevo suelo ahí y creando cantidad de nichos diversos para microorganismos diversos, la diversificación otra vez, ¿no? Para que las plantas se encuentren en los mejores nichos posibles por su naturaleza, simplemente. Y ahí también, pues, nos alejamos de otro concepto o paradigma de buscar cada vez mejores genéticas para que aguante cada vez nichos peores las plantas, sino funcionamos al contrario, ¿no? Bueno, vamos a seguir a ver por acá. Tenemos algunas imágenes, por ejemplo, que creo que es lo que tal vez más nos interesa, es ver cómo nosotros en diversos contextos, nosotros me refiero a los que estamos acá, compañeros, compañeras, que tienen diferentes diseños, diferentes contextos también, y, y vale la pena como ver cómo cada quien lo hace. Acá lo hacemos bastante lineal, no tenemos otras áreas donde trabajamos más con islas, pero la mayor parte de la parcela la tenemos lineal, de este a oeste, de donde sale el sol y a donde se oculta, para tener la mayor cantidad de sol y que los árboles, las líneas de árboles, nos den la menos cantidad de sombra a nuestras hortalizas, cosa que va evolucionando también, que podemos ver más adelante. Acá se ve bien la diversificación, también un ejemplo de diversificación o de consorcio de hortalizas a la izquierda. Podemos ver, no sé si ven mi mouse, pero tenemos en la parte de estrato bajo, hemos decidido acá usar el perejil. Acá en estas camas, por ejemplo, ya hemos comido rabanito, ya hemos cosechado lechugas y rúculas también, algunas rebrotaron ahí, pero ahí está la sucesión natural de las especies también, que ya cosechamos las primeras sucesiones y van quedando las de mayor tiempo y espacio que ocupan, que sería en estrato alto o medio, pues los brócolis en este caso. Estrato alto va a acabar ocupando la haba. Específicas, características específicas. Bueno, de este contexto particular, acá estamos pues en el altiplano antioqueño, estamos a 2.570 metros acá, es bastante frío, fresco, muy húmedo, neblina, somos bosque de neblina. Menos mal, acá tenemos vertiente de agua. ¿Hola? No fue nada, creo, ¿no? En fin, bueno, acá tenemos bosque nativo, tenemos vertiente de agua, tenemos más bien un pedazo plano también y medio pendiente. Tenemos diversas infraestructuras, que acá no viene tanto al caso, pero vamos un poco más para allá. Los objetivos generales, como nuestro proyecto, esto de la chacra, de nuestra agrofloresta y todo lo que pasa acá, es ofrecer a la comunidad pues un espacio de aprendizaje y de intercambio de conocimientos, porque todos tenemos algo para compartir normalmente, pues, ¿no? Sobre los cultivos y los ecosistemas. Difundir el método sintrópico como estrategia regenerativa sostenible para la vida. O sea, estamos convencidos de que eso vale la pena regar y participar en esta velocidad como se está regando la sintropía, como ningún otro método en la actualidad a nivel mundial, ¿no? Y eso inevitablemente está ligado a un cambio de paradigma total. O sea, esto se puede asumir y entender si uno se para en otro lugar y cambiamos un paradigma de la competencia, de la guerra, de la escasez, de que no hay suficiente y de que las cosas no están ya perfectas, a aceptar y comprender cómo funciona pues la vida en este planeta. La colaboración, paradigma de la colaboración, algo que para muchos es a veces un poco complicado, pero para muchos nos da demasiado sentido como para quedarnos por el otro lado.
Objetivos específicos, pues realizamos acá talleres teóricos prácticos, también visitas guiadas de compañeros y compañeros de diferentes ámbitos de estudios, porque pues la filosofía y los principios sintrópicos pues son aplicables en diferentes áreas de la vida, entonces llegan también grupos que tampoco están relacionados directamente con la Tierra, pero eh, es aplicable en todos los ámbitos, hasta tan diferentes que puedan parecer, porque estamos todos funcionando bajo las mismas leyes de la vida de este planeta. Fomentar un cambio de paradigma de lo que les decía, identificar especies aptas, y ya que cuando nosotros hemos empezado acá, pues no teníamos mucha referencia de compañeros y compañeras que trabajaban en este frío, muchas referencias de tierras calientes, y también yo viajé por distintos países y proyectos y centros de investigación de sintropía, pero en tierras más calientes. Entonces, bueno, empecé yo acá hace unos años a aplicarlo, y ya cada vez más somos compañeros y compañeras que compartimos unos pisos, unas altitudes similares por lo menos. Pero en todo esto pues hemos ido identificando también qué consorcios y qué plantas no son más aptas para los objetivos que pretendemos alcanzar acá. Y así pues definimos consorcios funcionales para eso mismo. Perfeccionar procesos productivos, como ir aprendiendo de los errores y mejorando cada vez más en lo que somos capaces. Generar competitividad de precios en el mercado, eso como lograr vender a un precio justo, que no tenga que ser caro, que sea accesible para todos, y que sí, es una cosa muy básica, muy fundamental, que todos tenemos derecho de comer rico, bien y sano, sin morir en el intento, ni como productor ni como consumidor. Vender productos de calidad a precios justos y accesibles, eso es el asunto. Y bueno, ahora voy a compartirles unas imágenes de cómo estaba y cómo también nuestra parcela en este momento. Acá pues también les invito a que si les surgen algunas preguntas a las imágenes o a lo que se ha ido conversando hasta ahora, que lo he hecho bastante rápido porque sí me gustaría como que tengamos entre varios la posibilidad de aportarnos y hacer que esto realmente sea un conversatorio. Pero acá les voy comentando un poco de qué es lo que se ve en las imágenes. A la derecha se ve un comienzo de una área de nuestro sistema, como se ve todo muy pequeño, muy joven, muy al comienzo, también todavía más espacioso en la línea de árboles, porque se ve en el primer plano de la imagen derecha una línea de árboles permanente donde tenemos frutales, maderas y diversos arbustos y arbolitos nativos y exóticos que nos generan mucha materia orgánica. Por precaución yo he tomado más distancia al principio y me he dado cuenta que es mejor hacerlo al revés. Mejor plantemos denso, cercano, tupido, y si algo, luego vamos sacando especies que estarían ocupando un espacio de más, que es más fácil que ir metiendo después en un sistema que ya arrancó otras especies adicionales por querer cerrar huecos o espacios, ¿no? Con las hortalizas nos ha ido muy bien, hemos hecho unas cosechas muy abundantes en los primeros ciclos en especial, que también es algo que luego podríamos ir viendo y compartiendo cómo nos ha ido a otros compañeros con sus cosechas. Acá hemos tenido cosechas buenas y cosechas no tan buenas. Curiosamente, nosotros en las primeras cosechas de las áreas, vamos continuamente creciendo la parcela, entonces en las áreas que cultivamos primero, nos suele ir bastante bien. Venimos transformando pasto crecido y como abandonado a estos sistemas. Entonces, pues como acá arrancan bien las hortalizas, luego tenemos bastante problema con la humedad y con las altas precipitaciones acá que tenemos. También la falta de manejo a tiempo juega
muy en contra de estos sistemas. Para nosotros ha sido fundamental lograr cumplirnos con los manejos, con las podas, con el abonado, que nosotros dentro de los ciclos más que nada usamos microorganismos de montaña que elaboramos acá, que nos ha funcionado muy bien. O sea, realmente hacer los trabajos a tiempo, clarear a tiempo, cosechar a tiempo, podar a tiempo, eh, requintar con acolchonado a tiempo y, y fertilizar con microorganismos a tiempo también nos ha dado una vigorosidad de cultivos muy, muy importante. Especialmente estos que acabo de nombrar han sido como los aciertos para lograr realmente buenas condiciones para los cultivos. Como les digo, acá yo he sentido mucho el frío y la humedad y las altas precipitaciones. Han sido delicado para varios cultivos. Nosotros eh, no combatimos situaciones aisladas como plagas que les dicen de bichos o situaciones de bacterias o virus o plantas que son afectadas por algunos desequilibrios, sino que pretendemos como ir mejorando más bien las condiciones para que en los próximos ciclos tengamos cada vez menos estas situaciones y así también hemos podido observar qué sucede. A la izquierda tenemos una imagen ya de una área de esta parcela. De hecho, si mal no estoy, es la misma área, solo que unos años más tarde, donde ya hemos cultivado varios ciclos de hortalizas, de papas, pero algo que hemos empezado a implementar acá también es realmente cumplirnos aún más el concepto de la sintropía y de los ciclos de la vida y que después de las hortalizas dejemos cerrar las áreas en bosques temporales. Es decir, que si plantamos 2, 3 ciclos de hortalizas en una área, en una clarera, pues, entre líneas de árboles permanentes, el próximo ciclo plantamos hortalizas ya con árboles nativos y diversos adentro. Y frutas de placenta 2, quienes tenemos este concepto más integrado, que pueden ser papayuelas, tomate de árbol, gulupa, uchúas, granadilla, en mi contexto. Mientras que ahí se va levantando un bosque temporal, digo, porque ahí vamos a ir viendo entre 2 años y medio, 3 años y medio, tumbaremos esa área otra vez de bosque temporal. En ese tiempo hemos podido aprovechar esa área temporal de bosque para producir tomate de árbol y todos estos frutos de bosque que acabo de nombrar, papayuela, uchúa, granadilla, gulupa, curúa podría ser también, en fin, y cosechamos también madera buena de leña o incluso para algunas construcciones ligeras de acacia y de eucalipto. Y gran variedad de nativos que van a ser picados y van a crear este nuevo acolchonado y vamos a bajar una cantidad de información y energía al suelo otra vez, creando una clarera amplia donde empezamos otra vez con el ciclo de hortalizas, esta vez en un suelo aún más fértil, aún más abundante, aún más rico en energía, aún más vivo. Entonces, ahí volvemos con el ciclo de la clarera, de las hortalizas y volvemos a levantar un bosquecito otra vez. Mientras tanto, hay líneas permanentes de árboles donde tenemos frutales y maderas de ciclos aún más largos, como aguacate, como feijoas, como cítricos, como maderas de nogal o de roble. Vamos a ver otro detalle que nos ha funcionado. Levantaron la mano. A ver, yo no veo bien quién levanta la mano, pero ¿quién levantó la mano? David y Víctor, bueno, no sé si de pronto terminas la idea y ya damos espacio para que la gente, para que no pierdas la idea. Pues las ideas van fluctuando, también pueden fluctuar según las necesidades de la gente. Entonces,
pues si tiene que ver algo con esto, tal vez podría... David, Hola, sí, Piero, ¿cómo estás? Hola, bien. Piero, quería preguntarte, el mulch que colocaste en la fotografía anterior, ¿con qué lo realizaste? Pues con qué hiciste el mulch. Pareciese hojas de pino. Pareciera, pareciera, pero no. Es paja cortada de la misma finca y también de fincas circundantes que recogemos cuando necesitamos más. Pero antes de colocarla le echan, pues como que queman las semillas, pues lo cubren o cómo lo realizan, cómo se prepara. No, 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 pues ponemos todo el mulch y también pues idealmente si pones mucho mulch, el mulch mismo ahogaría las posibles semillas que podrían brotar del mismo pasto o de hierbas que traes con él. De todas maneras, hemos tenido bastante trabajo con deshiervar al principio, y ahí también hemos ido aprendiendo y les voy a decir más adelantito que nos ha funcionado muy bien. Pero el mulch es pasto, sí, y realmente pues funciona muy bien el pasto porque pues eso de las semillas se logra evitar con suficiente material y siempre hay que pensar de trabajar con mucho material, especialmente en las líneas de árboles donde se puede y en las líneas donde tenemos solo hortalizas, ahí sí no podemos meter demasiado mulch, solemos poner una capa como de 2 dedos de ancha para que sea fácil de plantar entre el mulch, las plantulitas que son pequeñas o semillitas pequeñas que vamos a querer que broten ahí entre el mulch. Entonces no podemos excedernos ahí con el mulch porque si no se nos vuelve muy enredado el trabajo de plantar plántulas y de que logren semillarse ciertas semillas pequeñas, como la zanahoria, por ejemplo. Pero el mulch puede ser gran variedad de posibilidades. Puede ser hojarasca, puede ser triturado de maderas, ojalá mezclas de maderas y no solo de pino o de eucalipto. Mientras más mezclado mulch, también más rico será. Pero pues cualquier cosa que cure el suelo de materia orgánica, bienvenido. Yo he visto mulch incluso de pinos, he visto y me han asegurado que les ha funcionado, que la cuestión de la acidez no ha sido un factor tan determinante. La cosa es, yo siempre pienso, especialmente en pino y en eucalipto, pues que no sea solo eso, sino que venga mezclado, no hay ningún problema. gracias David por la pregunta. Y Jack, Sí, buenas noches a todos. Gracias, Piero, por tu experticia en el tema de la sintropía. Tengo dos preguntas bueno, que siempre he tenido en la mente. Una de ellas es, digamos, de la forma técnica en que la sintropía, digamos, al ser un sistema regenerativo que imita los bosques, digamos, pienso yo, ¿por qué, digamos, se siguen armando camas? Es como de pronto un poco la ignorancia frente a eso. ¿Qué tan necesario es siempre armar las parcelas, es decir, juntar la tierra y armarla así? Eso por un lado. Y por otro lado, otra pregunta que siempre me ha surgido es el hecho de cómo enseñarle al campesino tradicional que ha tenido, digamos, como un conocimiento de monocultivo, siendo este la base de su economía, porque muchos de los campesinos de Colombia y de, bueno, de muchos países surten a las grandes ciudades. Entonces, en este orden de ideas, eh, ¿cómo hacer para que un monocultivo, sin perder su economía del campesino, pueda tener un cultivo sintrópico? O en este caso se me ocurre también si la sintropía solamente está dirigida al autoconsumo como tal de la persona que siembra. Gracias, Piero. Sí, pues eso de las camas, en un principio acá y en muchos de nuestros contextos partiríamos de un suelo que no está en condiciones ideales, que se asemejaría a un suelo de un bosque, ¿no? O de un ecosistema más evolucionado, sino que pueden tener características como de compactación, sí,
especialmente la compactación. Entonces tenemos problema con la humedad en el suelo, con el agua en el suelo que no se infiltra bien. Por eso es una buena razón para hacer camas. En mi caso, por ejemplo, llueve mucho, era un suelo con poca variedad de raíces, era un pasto, como te digo, y antiguamente habían cultivos convencionales ahí, pero hace ya varios años ya no. Entonces, la idea de elevar estas camas era también contrarrestarle la cantidad de humedad que se puede encontrar y guardar en el suelo, que es muy complicado acá donde tenemos tanta humedad. Entonces, levantar el cultivo no está de más, no está de más. Ya con el tiempo, esas áreas van a evolucionar con tanta materia orgánica y en los caminos ponemos aún más abundante materia orgánica. Pueden ser también materias más gruesas, tronquitos o ramitas. Vamos rellenando esos callejones también y van transformándose como una reserva de materia orgánica, de energía para nuestros cultivos y nuestros árboles de futuro. Entonces ahí también nos ayuda esas camas para hacer como una concentración de reservas para nuestro sistema. Pero es verdad, si tenemos un suelo que no tiene estas características de tanta compactación, podríamos trabajar, y eso también se hace, si uno abre una clarera en un ecosistema, en un suelo bastante sano, que es una forma de cultivo ancestral de todos los tiempos de nuestros compañeros y compañeras amazónicas, ¿no? Que ellos o aprovechan huecos en el bosque que se crean por vientos, o también ellos crean algunas clareras. Y en ese sentido ahí no hacen camas porque el suelo está una belleza y hay un montón de materia orgánica que ha caído en ramas y hojas de lo que se abrió la clarera. Incluso botan por semilla, a voleo, como le decimos en Bolivia, a voleo le tiran las semillas de maíz, de frijoles, de calabaza, de lo que ellos quieran alimentarse, muchas de sus plantas a semilla, entre todo ese mar de materia, de ramas y troncos que han caído, y entre ellos brotan y hacen como la primera sucesión o participación de la regeneración de esa clarera en forma de alimento, y acompañado de un despertar de muchas semillas de bosque nativo que luego de la cosecha quedan ya muchos arbolitos a medio crecer y se cierra otra vez el bosque. Y las personas se pasan a otro rincón a plantar otra vez. Entonces las camas sí, es más una cuestión de ayudar al cultivo inicialmente y a volver a regenerar el suelo también, ¿no? Puede ser que en otro contexto donde más bien tienes un problema de agua, tal vez te interesaría hacer surcos y no camas, o haces también camas, rellenándolas también en lugares secos. Vale la pena a veces hacer camas, porque así puedes rellenar con mucha abundante materia orgánica los callejones, rellenarlos completamente, y también son reserva hídrica, se guarda mucho más la humedad bajo tanto materia orgánica. Entonces también de ahí se puede alimentar los cultivos de las camas de la humedad de los callejones. Y ya no me acuerdo qué más me preguntaste. Sí, qué pena contigo. Gracias. No, igual me diste una buena claridad frente al tema de las camas. Gracias, Piero. Y la segunda pregunta que me surgía es sobre el sistema económico que maneja el campesino tradicional frente al cultivo. Claro. O si la sintropía solamente tienen miras a la autogestión y al autoconsumo, porque o sea, me surge esa idea, digamos, que Claro. una persona que envía, digamos, al municipio, al pueblo o a la ciudad maíz, frijol, yuca o papa, pues digamos que ese es un sistema económico de la persona. Sin embargo, qué bueno sería implementar un sistema sintrópico para ese tipo de personas que manejan, digamos, esa siembra para las demás personas en la ciudad, supongo. Bueno, yo pienso que para acercarnos a esas realidades,
estos modelos, pequeños núcleos, pequeños modelos o colaboraciones con campesinos o quienes tenemos un territorio y estamos haciendo como un nicho así de expandir este contexto, este concepto y este paradigma, pienso que eso es fundamental para que la gente que cultiva alrededor puedan ver y puedan evidenciar que funciona, ¿no? Porque traerles acá un concepto acá todo teórico y hablarles y decirles, sí, no, esto sí funciona y es todo al revés de lo que van haciendo hace mucho tiempo y no es tan lejano de lo que han hecho hace mucho tiempo más atrás los antepasados, pero en este momento parece ser muy, muy abstracto. Entonces, yo he visto que modelos funcionales que realmente evidencian que esto funciona, que quien está cultivando con eso, aunque sea un loco en su región, al final acaba viviendo mejor, comiendo mejor, tiene mejor economía, y eso sí les va a mostrar a los campesinos, a los vecinos, a los compañeros y compañeras, de que eso realmente no es puro cuento. Hasta ese momento, para muchos va a ser muy difícil la transición, hasta que no vean realmente en primera persona de alguien de su territorio que está funcionando con eso. Luego, si es apto realmente a nivel comercial, totalmente. Con conceptos sintrópicos, esto está escalando hace mucho tiempo, se están desarrollando también maquinarias a grandes escalas para que hayan maquinarias para este tipo de manejo, ¿no? Porque las maquinarias han sido evolucionadas y desarrolladas pues para un tipo de agricultura extractivista y destructivo, y para eso hay todo tipo de herramientas y maquinarias, todo tipo. Para este tipo de sistemas más complejos, ya hay maquinarias desarrolladas para funcionar a gran escala, pero aún se están acabando de desarrollar muchas maquinarias que todavía funcionarían o servirían para podas de líneas larguísimas de árboles, ¿no? O para un tipo de siembra mucho más complejizado. Pero también ahí, mientras más grande la escala, más se simplifica el sistema, ¿no? Un sistema tan complejo y diverso como lo que vemos ahora acá en esta imagen a la izquierda, por ejemplo, a muy gran escala, tal vez ya no sería tan conveniente porque el manejo que requiere, mientras más complejo, más manejo requiere, pero más rentabilidad también por metro cuadrado y más alimento te da y todo eso se compensa totalmente. Es mejor tener una parcela pequeña, compleja y bien manejada que una parcela grande, compleja y no alcanzar a manejarla todo. Entonces, por eso se simplifica mientras más grande se hace un proyecto. Y eso, y hay muchos ejemplos en diferentes países donde hay varias hectáreas, o sea, muchas hectáreas a la vez de cultivos con enfoque en cacao, con enfoque en café o enfoque en bananeras también, enfoque en diferentes frutales o nueces, pero siempre enfoque quiere decir que tienes un producto estrella, por decir, pero está acompañado en una diversidad de maderas, de nativos que te dinamizan y generan materia orgánica, de otros productos secundarios también que te acompañan tu economía, pero tienes un enfoque principal que es el café o el cacao. Funciona muy bien a gran escala, muy bien. Y como te digo, los diseños varían bastante a lo que vemos ahora acá, porque tienen que ser manejados con maquinaria para poder realmente tener varias hectáreas. No lo vas a hacer todo a machete y a mano, pero sí lo podemos hacer la mayoría de los campesinos que somos todavía hoy en día en este país, Colombia, como a nivel mundial, la mayoría de los que estamos alimentando a estas grandes ciudades y poblaciones somos los campesinos pequeños y medianos, familiares, aunque a veces pareciera que no, pareciera que esas extensiones gigantes de monocultivos son los que alimentan, pero la verdad es que todavía no ese es el caso. Más de la mitad y todavía bastante, mucho más de la mitad de la comida que nos alimenta somos pequeños productores que estamos abasteciendo las plazas de mercado. Para un productor que está dedicado y acostumbrado a sacar papa y sacar papa y sacar papa, y acostumbrado también a su vulnerabilidad, de lo que hemos visto antes, ¿no? A que si le entra una situación adversa a su cultivo y se acaba su papa entera, él, o sea, no tiene con qué, acabó su único cultivo.
y pues también las experiencias de productores que se diversifican y puedan decir, bueno, perdí la papa, pero tengo haba y tengo tomate de árbol y tengo mis feijoas y tengo mi maíz y tengo mis diversos cultivos también. Entonces, pues no me quedo pelado, ¿no? Entonces, realmente comercialmente esto es muy inteligente diversificarse en todos los sentidos. Aparte de que vas a tener un sistema más sano, más estable, más resiliente. Comercialmente es totalmente adaptable. Por metro cuadrado de una cama de hortalizas así diversificado, estratificado, usando la sucesión natural, estamos sacando alimento, hasta 4 veces más alimento por metro cuadrado de cama de hortaliza que si usaríamos cualquier monocultivo, sea de brócoli, de zanahoria, de cebolla, de lechugas. El aprovechamiento es extremo. Entonces también ahí pues se ajusta mucho a la realidad de muchos campesinos y campesinas nuestros de esta gran región que habitamos, porque pues muchos no tenemos cientos de hectáreas o ni siquiera docenas de hectáreas. El tema de la tierra, pues acá es un temazo, ¿no? Entonces, pues muchos trabajan en áreas pequeñas. Entonces, realmente comercialmente muy viable. Gigantes extensiones, podemos, pues yo no tengo ahorita acá unas imágenes, hubiera sido bueno el ejemplo, pero sí, hay productores grandes que trabajan con soya, que trabajan con maíz, que están implementando principios sintrópicos de una manera más simplificada, pero sin dejar de usar esto sintropía para entrar en un dinamismo de mejoramiento de sus tierras de una forma mucho más acelerada y de sacar unos productos y cosechas más sanas, más limpias, más abundantes. El proceso normalmente de los productores se animan a hacer un pedacito de su tierra, no todo, una parcelita. Ahí van probando, van viendo los resultados, van animándose, van convenciéndose a sí mismos y ahí van extendiéndose también, ¿no? Y sí, yo creo que el ejemplo vivo. Y tener la noción de que hay 1000 maneras de diseñar cualquier contexto y cualquier parcela, ¿no? Dependiendo de la necesidad, la realidad, los recursos, lo que se pueda. De algo muy complejo a algo bastante más simple. Bueno, lo que les quería decir también con esto de que es uno de los mayores dolores de cabeza de horticultores es el deshierve, Entonces nosotros también al principio no trabajábamos con gallinas y entrábamos al pastizal, intentar sacar el máximo pasto posible. Tenemos un motocultor, ahora les muestro un poco cómo sería el proceso, pero siempre acababan habiendo demasiadas raíces de pasto y no siempre había tantísimo mulch para trabajar, para ahogar ese pasto, y entre las hortalizas donde, como dijimos, no podemos usar demasiado mulch a la vez, pues también siempre brotaba mucha semilla de todo tipo. Entonces a mí me daba eso también mucha bulla, porque tanto deshierve si trabajamos con mulch, si trabajamos con esto, y en algunas ocasiones realmente vale la pena incorporar la hermosa labor y la función de las gallinas. Entonces nosotros como que pasamos ligeramente el motocultor a nuevas áreas que queremos agrandar nuestro sistema, ampliar, y dejamos la tierra como algo perturbada por el tractor, por el tractorcito monocultor, y dejamos ahí entrar las gallinas y estarse ahí las gallinas por varias semanas. Ellas van a ir hurgando ahí, comiendo de lo feliz de todo lo que hay de bichitos ahí. De alguna manera también ellas van a regular cierta sobrepoblación de algunos gusanos o bichos que estarían de más. Vuelven a regular todo un poco, por lo menos la sobrepoblación de algunas especies, y van a ir raspando ese piso continuamente, cosa que las raíces de pastos que quedan ahí van a acabar secándose y muriéndose. Una vez que el suelo realmente ya no tenga mucho pasto o nada de pasto, sacamos las gallinas de ahí y pasamos a armar las camas y hacer todo ese trabajo. Entonces las gallinas, tremendo acierto para nosotros, nos ha hecho mucho menos de trabajo para las nuevas camas de hortalizas y de árboles con el tema del deshierve.
aparte de que nos dan huevito y carne. Entonces, más o menos así es el proceso que nosotros estamos manejando. Tenemos pasto donde vamos expandiéndonos. En la foto de la izquierda se ve pues que a la izquierda está una parte joven del sistema donde ha ido ampliándose la última vez y acá estamos ampliándonos. Entonces, al principio hacíamos así, trabajábamos en motocultor hasta haber removido. Este motocultor no llega a mucha profundidad, que tampoco es nuestro principal objetivo, mover capas muy profundas, sino remover suficiente como para armarnos las camas, por lo menos. Y es moroso meter ahí el tractor, porque eso es un tapete de raíces tremendo. Y a mano intentar sacar la mayor cantidad de raíces sueltas ahí. Si ahí meteríamos las gallinas después de haber pasado el tractor, metemos ahí las gallinas un tiempito, tenemos un rebrote de pasto muchísimo menor, mucho menor. Ya una vez pues la tierra es cubierta y removida, pasamos a moldear, a darle forma a las camitas, echando la tierra de los pasillos al centro de las camas y aplanándolas y echándole la cobertura encima. En los caminos, como habíamos dicho, podríamos haber metido troncos también que no teníamos disponible, tronquitos, para ir rellenando y creando también esa diversidad de nichos de maderas más gordas para otro tipo de microorganismos, como hongos que solo encontrarían ahí ese tipo de nichos. Y acá hay una diversidad de vida en el suelo, de bacterias y de hongos que ni conocemos, no sabemos ni siquiera la cantidad de vida que hay en ese suelo. Sabemos más de la luna en ese sentido que del suelo. Entonces, pues mientras más diversos nichos podemos crear, mejor estamos. La diversidad siempre es lo mejor. Después de hacer el mulch, poner el mulch y haber formado las camas, pues pasamos al cultivo en este caso podemos ver 3 líneas de hortalizas y una línea de árboles permanentes a la derecha, que sería la última nueva, y una línea de árboles permanentes a la izquierda de las hortalizas. Y ese es el patrón que se ha ido replicando en la parcela, es de tener una línea de árboles, 3 líneas de hortalizas y una línea de árboles, algo bastante común que solemos ver en este tipo de diseños. Acá trabajamos en las líneas de hortalizas, trabajamos 2, 3 ciclos de hortalizas, y ya en el tercero o en el cuarto ciclo de hortalizas vamos incorporando ya los arbolitos que nos van a dar leña, que nos van a dar materia orgánica y que nos van a dar frutas de ciclo de placenta 2 máximo, ¿no? Quiero decir, de hasta 2, 3 años que vamos a mantener este bosquecito en estas 3 líneas de árboles. Luego volvemos a tumbar ese bosquecito que nos ha dado madera, nos ha dado frutas de corto tiempo y nos ha dado mucha materia orgánica y nos ha dado en todo ese tiempo que ha vivido ese bosque un mejoramiento del suelo a mayores profundidades, a todos sus pisos debajo del piso y nos ha fertilizado naturalmente el suelo. Y ya volveríamos otra vez con las hortalizas. Mientras que estas 2 líneas de árboles a la izquierda y a la derecha permanentes irían creciendo continuamente. Aparte de todo lo que ya dije que tendríamos en el medio, también tendrían árboles de ciclos mucho más largos, ¿no? De 10 años, 15 años, 20, 25, 30 años. Como pueden ser los cítricos, como pueden ser las feijoas, aguacates, árboles de madera noble, como dije, roble y nogal, que es lo que más usamos acá en este frío para esta parcela. Más o menos así evolucionaría en los próximos días o primeras semanitas. Y ya empezaríamos a cosechar la rúcula, el rabanito, luego las lechugas, si tuviéramos acelgas, las acelgas, el cilantro, y así vamos cosechando lo que va saliendo de las camas. Todo plantamos mixto, diversificado, densado, estratificado, al mismo tiempo, para que sincrónicamente, así como vemos acá, un despertar, ¿no? Hay un despertar sincrónico acá,
todos están en establecerse, en brotar, en hacer raíces, en hacer hojas, en vigorosidad. Tanto los arbolitos como los arbustitos, como las lechuguitas, como las hortalizas, todos sincrónicamente. Es algo importante también que intentamos intervenir o plantar pues de una forma que el sistema reaccione sincrónicamente. Porque como hablamos de sistema, todo está interconectado, sea la plantita ahí en la esquina, al fondo, y la plantita acá adelante, de alguna forma están conectados a través del suelo y a través de otros canales que tal vez incluso desconocemos conscientemente todavía, pero funcionan sistémicamente. Entonces pretendemos también trabajar por áreas y no por islas. Así acaba evolucionando pues el asunto, ¿no? Cada vez más tupido, más cerrado. Mientras más rápidamente se cierra el sistema, pues de alguna forma se ve menos el suelo y el mulch, pues porque está un diseño bien organizado de tal forma que las camas estén en todo su tiempo lo más verde, lo más cerrados, lo más tupidos. Mientras que vamos cosechando, vamos abriendo espacio para los cultivos que van quedándose ahí y van ocupando más espacio y tiempo. Otra cosa que también hemos observado, que el mulch y seguramente también la densidad y la diversificación que lleva también a diversificar su recursividad del sistema ante adversidades no solo de sequías o de lluvias, sino incluso de granizo. Acá incluso la foto se hizo un poco más tarde de lo que había granizado, porque esto estaba como un nevado, estaba totalmente cerrado de granizo y las plantas no se quemaron. O sea, el mulch también protege mucho ante el granizo, ¿no? Obviamente ante lluvias torrenciales también, ante el viento que puede secar más que el sol también, ante el sol directo a la tierra y a los microorganismos, también protege el mulch. Y también protegen las plantas vivas que, en el mejor de los casos, como dijimos, cierran lo más antes posible. Otro ejemplo, como vamos rellenando los caminos, ¿no? Con cortezas, pueden ser maderas también, en este caso tenemos cortezas. Vemos también otros ejemplitos de consorcios de diferentes camas. A la izquierda tenemos papas, al medio tenemos hortalizas mixtas, a la izquierda otra mixtura de hortalizas, siempre acompañados de dos líneas de árboles permanentes, que son los que vemos al costado derecho y al izquierdo, de una área de un sistema todavía relativamente joven. Acá ya tenemos un área del sistema más avanzado. Acá también ya se han ido empezando a tumbar arbolitos de los primeros ciclos que ya tienen que salir del sistema, porque si plantamos tan tupidamente, tan denso, pues hay que ir sacando también las especies que van cumpliendo y concluyendo su función también benéfica al sistema, y que su mejor aporte sería pues bajarlos al piso y vayan alimentando su materia orgánica que va bajando al piso nomás ya, y dejando espacio para los otros árboles y plantas. Pero incluso en este estado ya más avanzado, donde estamos pasando de hortalizas a bosque ya, en esta área todavía aprovechamos la línea del medio para otro ciclo de hortalizas más que nos está funcionando muy bien, a pesar de estar ya en un nicho bastante cerrado de árboles. Vemos que se evidencia que los cultivos, como tanto nos han dicho a nuestros compañeros y nuestras compañeras productores también, que necesitan estar lo más expuestos al sol posible siempre. Eso es otra verdadera mentira, porque pues podemos ver que muchos de nuestros cultivos comerciales son de semisombra o incluso de bastante sombra, y exponiéndoles al sol continuo y total, les tenemos en un estrés absurdo e innecesario, mientras que podríamos tenerlos en una semisombra y tenerlos igual de contentos y más, o mejor dicho, más contentos y más sanos, siempre que tengan un suelo fértil, nutrido y
una comunidad pues que las acompaña y las alberga también ahí, ¿no? Haciéndoles como ese nicho perfecto para cada planta. Acá, por ejemplo, podemos ver en el primer plano un tomate de árbol, en el plano más atrás hay también una papayuela, en el medio tenemos un consorcio de hortalizas donde ya hemos cosechado lechugas, ya hemos cosechado rabanitos, ya hemos cosechado creo que cilantro y rúcula, y todavía nos faltará cosechar habichuelas, puerros, zanahoria y brócolis y repollos, todo en la misma cama, que a través de la sucesión vamos a ir cosechando a medida que vaya siendo el momento de cosechar cada planta. Mientras tanto, se acompañan, se colaboran y se crían mutuamente, se levantan mutuamente por cada función y dinamismo que cada planta en su diversidad aporta. En toda esta selva no se aprecia tan fácil, pero pues ahí adentro están levantándose eucaliptos, acacias de madera pronta, nogales y cedros madera tardía, y frutales como cítricos, feijoas, aguacates, etcétera. Y mucha variedad de nativos también que usamos para ir podando, porque hay que ir observando también siempre qué planta aguanta una buena poda y reacciona con un rebrote vigoroso que contagia a todo su entorno con esa vigorosidad, con esa hormona de crecimiento, lo contagia también a nuestras hortalizas, a nuestras maderas, a nuestros frutales. Porque todo es colaborativo, todo se comparte, ahí no hay tacaños que tienen algo que le sirva al otro y no lo van a compartir, no. Le sirva a uno, le va a servir al otro, y si el otro está bien, yo también voy a estar bien. Sí, como otra perspectiva de la misma parcela, y vemos bien también cómo tenemos en diferentes pisos, diferentes plantas, de diferentes tiempos, de diferentes ciclos, el suelo bien tapado, bien cubierto. Bien, perdón, te interrumpo. Eh, por ahí hay dos personitas más que quisieran preguntarte algo. Sí, Por supuesto, sí, súper. David, ¿Podría empezar? por mí sí, sí, adelante. sí, adelante. Gracias. Contento con todo lo que estamos aprendiendo y gracias a Piero y a todo el equipo de organización. La pregunta de atrás, ¿a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra la plaza donde estás trabajando? 2.570 metros de altura, exactamente. Wow. ¿Tiene algún registro de la cantidad de lluvia que puede caer al año? ¿Más de 2.000 o 3.000 milímetros? Más de 2.000, más de 2.000. Más de 2.000 y en buenos años de lluvia puede acercarse a los 3.000. Wow, tremendo. Si yo tengo un caso hipotético de un terreno que ha sido trabajado por el ganado y una ganadería extensiva, en ese sentido se puede pensar en tratar de romper esas capas duras de abajo, lo que llaman hard pan, y pasarle un arado por última vez como para remover y lograr penetrar en el suelo, incorporar y que se aire un poco más por debajo y que se rompa la estructura, o realmente ese trabajo se puede dejar a árboles que penetren y que tengan una acción pivotante fuerte. ¿Qué sería recomendable? ¿Sí tiene sentido o realmente descartará por completo ese tipo de labranza inicial? Sí, hay casos donde pues los ecosistemas han sido tan abusados y maltratados donde no está de más una intervención brusca, fuerte y de maquinaria de ese tipo incluso. Se puede considerar, incluso hay unas maquinarias que justamente para este tipo de agricultura que tienen un subsolador. Es decir, tiene un subsolador que no le interesa remover las capas del suelo, es decir, sacar la capa de abajo y ponerla encima y la de abajo, la de encima para abajo, pero sí tienen un subsolador que rompe linealmente esa capa compactada que nombras. Eso especialmente para las líneas de implementación de los árboles.
Entonces, hay una máquina hermosa que se diseñó justamente en esta agricultura que te deja unas camas perfectas con una pasada nomás del tractor y su implemento, que es un rotavo, unas asas pues que pican la superficie y que tiene un subsolador incorporado que rompe esa capa, que en muchas ocasiones tenemos esa capa, no sé si en la mayoría, pero no me sorprendería. Tenemos una capa muy compactada. Entonces esa rompe esa capa y en esa línea ya podemos plantar árboles de todo tipo que lleguen fácilmente a las profundidades necesarias. Todo eso se puede hacer también dependiendo de la necesidad y la disposición también de uno y de la realidad económica y de todo tipo de contexto de cada uno, pues a través de procesos, ¿no? También se han recuperado suelos sumamente compactados y degradados a través de sucesión de especies aptas para esas condiciones de degradación tan fuerte. En muchos casos también pueden ser plantas exóticas que pueden con esas condiciones que hemos creado, que no son naturales, y que propias especies del entorno ya no son capaces de surgir, de prosperar por el nivel de degradación del suelo. Entonces se puede apoyar también de aliados exóticos maravillosos como el eucalipto, por ejemplo, o otras plantas que logran descompactar este tipo de suelos, pero se tendría que tener paciencia a los procesos y empezar con ese tipo de consorcios de regenerar el suelo antes de empezar a introducir especies más exigentes de estados evolutivos o de fertilidad o de condiciones del suelo más evolucionados, ¿no? Entonces tendríamos que empezar con plantas más batalludas, que puedan con estas condiciones y que van mejorando a través de sus raíces, a través de su convivencia con microorganismos que van atrayendo al suelo, con la poda de materia orgánica, van mejorando las condiciones para que en algún momento, en un futuro, podamos incorporar otras plantas de mayor exigencia. Se puede hacer, pero si hay una empresa, un contexto, una situación, una realidad económica donde tienes que empezar ya con plantas más exigentes de estados más evolucionados del suelo y de los ecosistemas, hay que meterle máquinas más especializadas para este tipo de cosas. Se puede hacer. Yo no digo que es contrario en absoluto. Excelente. ¿Cómo se llama esa máquina que hace la perforación y a la vez hace una remoción en la parte superficial para que no queden unos terrones súper grandes? Sí, no, es que es una belleza esa máquina. No sé cómo se llama esa máquina, pero si tú estás en el grupo de esto de la Sintropía Colombia, yo puedo compartirlo ahí. Y bueno, ahí tendrías las especificaciones. Súper. Muchas gracias. Por ahí levanto la mano David Osorio. Claro que sí. David. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Muchas David. gracias por el tiempo Hola. y quería preguntarte el tema del café. Nosotros tenemos un bosque hace poco de unos 35 años y encontré un café típica que es una varietal muy antiguo de los primeros que llegaron a América. Y él ha vivido en este bosque durante esos 35 años sin intervención humana, pero hay partes y ahorita que estamos en cosecha, pues imagino que en las fermentaciones que estamos haciendo, pues toda esta microbiota que está ahí, me imagino va a dar unos excelentes sabores en taza, pero hay partes de que no sé cómo manejar en las temas, partes muy oscuras del bosque, ya hay algunos cafés muy raquíticos, obviamente me imagino por la falta de luz o no sé, entonces no sé si de pronto tengas como alguna visión sobre esto, alguna experiencia o hayas visto algún proceso de estos para poder un poco aclarar este camino de este bosque tan tupido y también cómo sembrar en este bosque, porque la materia del suelo está súper viva, hay mucha fuerza, pero no, son como esas dos preguntas. Gracias. Pues si un café ha sobrevivido 35 años en un bosque caído
ha ido siguiendo su ciclo, es porque el café, por su naturaleza, es de estrato bajo, quiero decir, es de un piso muy bajo de la comunidad del bosque, y ese sería su nicho natural. Ahora que tengamos monocultivos expuestos al sol y pongamos esa planta que ha evolucionado por muchísimo tiempo para estar en un lugar sombreado, pues lleva a que tengamos que llevar ese cultivo con un montón de apoyo para que pueda sostenerse en esas condiciones no naturales para él. Entonces realmente dentro del bosque podemos ayudarle a que esté aún más sano. Ahora, ¿qué pasa? Que si un bosque está muy cerrado ya, claro, la intervención es buena. Por eso ese concepto de no hacer nada, pues nada, no hemos venido para hacer nada, ¿no? Somos parte de los ecosistemas nosotros como animales, como hemos hablado antes, ¿no? Y la poda es una de las funciones fundamentales nuestras como animales. Y entonces las podas dinamizan la vida, dinamizan los procesos, y seguramente en ese bosque le vendría muy bien una buena intervención inteligente de una poda que permita como dinamizar la vida, es decir, la vida también acaba nunca estancándose, pero va perdiendo dinamismo a medida de lo que los ecosistemas van madurando. Es más, es hasta tal punto que uno observa que los sistemas, cuando van como evolucionando, hay mucha diversidad en los principios de la evolución de un bosquecito. Si un bosque está evolucionando de un pasto, surge un bosquecito, es muy diverso, hay mucha variedad de plantas y árboles y arbustos y hierbas y todo. Y a medida que ese sistema va cerrándose en cuestiones de luz, va también acabando con la posibilidad de diversidad de vida y acabando simplificándose en la estratificación, es decir, que ya no hayan tantos diversos pisos habitados, sino cada vez menos, hasta tal punto que pueda existir ya predominando el piso más alto de árboles grandes que han ocupado su espacio del último piso de arriba del bosque, y va cerrándose, y por debajo va disminuyendo la diversidad, y ahí es donde naturalmente también sucede que uno de esos árboles va a acabar cayéndose por una tormenta, por putrificación, por un rayo, por un ventarrón, por viejo. Cae un árbol y vuelve a abrir una clarera para volver a entrar esa dinamización de la vida, y volver a entrar la luz hasta el suelo y permitir otra vez un nicho de diversidad de plantas. Entonces, ese es el ciclo natural de las cosas, ¿no? Si tienes un café en un bosque que 35 años ya nadie hizo nada, probablemente también ahí un café va a ir paralizándose. Otra cosa también que es muy buena de pensar en entrar ahí podando inteligentemente y sistemáticamente es que podemos recuperar esos cafés. Habría que ver, ¿no?, cómo están los cafés y todo, si vale la pena o qué. Pero al permitir otra vez luz por un periodo hasta partes más bajas, hasta el café, por ejemplo, y eso vale para cualquier cultivo, para aguacate, para cítrico, para lo que sea. Si nosotros abrimos una poda en un momento clave del año donde estamos acercándonos a un verano, abrimos una poda, clareamos, permitimos otra vez la entrada de luz a nuestro sistema a capas más bajas, esa nueva luz, sincronizada también con el año, entrando en un momento de más sol, de menos lluvia, menos nubes, naturalmente la planta va a querer florecer más, y con nuestra poda más estamos acentuando la floración también de un café a través de mayor luz. Y todo el efecto que tiene la poda con la microbiota, que es una explosión de microbiotas, es como una fertilización natural, entrar a hacer una poda sistémica de un sistema, o sea, de una área. En una área uno entra y poda todo lo que es podable, le echa una buena poda. Algunas plantas soportan una poda drástica, que es decir, dejar prácticamente el palo pelado, otras no lo aguantan. Eso también es conocimiento local de cada artista que interviene ahí.
Pero pues podemos fomentar y recuperar también cultivos que estaban ahí como tal vez estancados o perdiéndose en un bosque abandonado. Entonces realmente una poda inteligente y un aclareo también, que un aclareo pues lo nombro a quitar ciertas especies del todo, porque una cosa es podar y rebajarle su masa vegetativa a una planta, pero otra cosa es quitar de ese, o sea, del piso, al ras, árboles y plantas totales para acabar volviendo a un equilibrio proporcional de lo que requería estos diferentes estratos y pisos, que también se sabe cuáles son los porcentajes, ¿no? El estrato emergente, el que más luz necesita, debería ocupar un 20% más o menos. El alto, que es un 40%, el medio un 60% y el bajo un 80% de área de espacio ocupado, ¿no? Cosa que varía dependiendo si acabas de hacer una poda drástica o si está en un momento de expansión máxima. Pero eso es el intermedio. No sé si a veces es como mucha información, es un poco complejo de quedarse con toda la noción, pero en fin, lo que te quiero decir es que un disturbio es bueno en lugares donde no ha habido disturbio por mucho tiempo. Un disturbio en el sentido de la poda, en el sentido de raleo, de bajar árboles enteros también. Todo eso es un disturbio a favor de una dinamización, de una regeneración, de mejorar las condiciones cada vez más fértiles del suelo y de sus habitantes, de la comunidad de las plantas y así como efecto también de los animales que habitan ahí. Gracias. Bueno, ahí hay un par de personas más. Nubia. Gracias, gracias, buenas noches. Yo tengo una pregunta así como quiero iniciar ya pues a hacer sintropía en un lote que tengo que también es solo ganado o es hasta el momento de ganado. Entonces quiero empezar por un área pequeña, ¿cierto? Para empezar a hacer la sintropía, digamos, no sé, unos metros cuadrados ahí. Debo levantar la capa vegetal, arrancar el pasto o podar el pasto. ¿Cómo inicio para empezar a hacer esas sintropías? Bueno, entonces mira, teníamos ahí el ejemplo. Dame un segundito, vamos a volver acá a lo que estábamos viendo. Bueno, no sé si te acuerdas de las imágenes que estábamos viendo. Sí, sí, las he visto. Ahí más o menos lo mismo sería... creo que tengo que hacerlo así, ya. Sería lo mismo, o sea, si quieres hacer un área pequeña, grande, gigante, mediana, lo que quieras, más o menos sería lo mismo. Y es esto lo que hemos visto acá, ¿no? O sea, si tú tienes un pedazo de pasto, lo primero que tienes que hacer es ver cómo te quitas el pasto de encima o a tu favor, mejor dicho. Y es que en nuestro caso, pues hemos usado las gallinas también, porque pues de llegar lo más duro es empezar una huerta, ¿no? Especialmente una huertita chiquita que uno quiere meterle con todo el entusiasmo. Y si tienes pasto, quitarse el pasto de encima es como lo que más cuesta, pero trabajando siempre con mucho acolchonado y requintando siempre el acolchonado, siempre que te permitan las plantas ya por su crecimiento, te permiten más acolchonado. No dejar eso para más tarde, sino ir tapando el suelo. Entonces pues el pasto va a decir, acá no tengo nada que hacer, mi función acá se está siendo cumplida por otros factores, porque el pasto no hace nada más ni nada menos que un favor gigantesco a la tierra, a la vida, al suelo, al ecosistema del que hace parte, y voy a tapar este suelo lo más rápido posible porque pues es una locura tener un suelo destapado, una tierra destapada donde está perdiendo fertilidad, donde están muriendo los microorganismos, donde se está llevando el viento, la materia orgánica en polvo, está cayendo la lluvia durísimo y está compactando. Yo voy a tapar esto porque esta es mi función. Pero si tengo mucho acolchonado ahí, pues el pasto mismo se va a ir retirando
porque la función está siendo reemplazada por un acolchonado de mucha materia o por una diversidad de plantas que nuestros cultivos deberían acabando tapando también el suelo, ¿no? Con plantas vivas. Pero lo que haces es eso, es picar la tierra, sacar el pasto a mano de lo mejor que puedas, armas tus camitas o tus islas, tus nichos, la forma que tú quieras, pues no siempre tiene que ser tan lineal, menos si es algo muy caserito. Lo tapas, bueno, acá también hemos abonado, ¿no? Nosotros abonamos, al principio abonamos con gallinaza, con roca fosfórica y con cal y con microorganismos líquidos. Eso es prácticamente lo que nosotros más que nada usamos. Ya una vez abonado, solemos abonar bastante abundante, especialmente con la gallinaza y con microorganismos también se puede echar como mucho. La cal no se debe pasar uno mucho, es solamente para regular un poco una acidez que inevitablemente pueden estar en esos suelos degradados y expuestos. Y la roca fosfórica es pues minerales, la gallinaza es nitrógeno y pues energía también. Y abonamos abundante con la gallinaza para en los próximos ciclos ir usando cada vez menos gallinaza, cada vez menos abono, cada vez menos insumos, y en los próximos ciclos iríamos como acabando de necesitar de esos abonos externos. Pero al principio sí se necesita, si uno quiere arrancar con una dinámica de plantas más exigentes. Muchas gracias. Resuelto bien, Kiffer. Bueno, ¿alguien más creo que estaba por ahí? ¿Está Ángela? ¿Ángela Artizo? Bueno, así. Bueno, si no, está José. José. Buenas noches. Mira, pues primero que todo, muchas gracias por toda la información que están dando. Y pues mi pregunta es básicamente orientada en mi caso personal. Tengo acceso a un cultivo de cítricos, ¿sí? Naranja y limón, básicamente. Yo comencé a escuchar de la sintropía, fue básicamente como buscando la solución a buscar una cobertura un poco más amigable, ya que el cultivo ha sido tradicional y han sido utilizando básicamente agroquímicos para el control de malezas, ¿sí? Entonces yo quería saber si es posible de pronto comenzar esta parte de la sintropía en un cultivo ya establecido como tal. Y pues la otra información de pronto relevante, estoy en la ciudad de Villavicencio, siempre una temperatura bastante elevadita y tiene buena humedad. No está tan bien el audio, entonces no he entendido bien tus preguntas, hermano. No sé si las puedes repetir así concretamente. O de pronto Pues sí las básicamente, por el chat también, como los puntos. ¿me escuchas? Básicamente es saber si es fácil trabajar con citropía en un cultivo ya establecido de cítrico. Ya, sí, claro, en un cultivo establecido, tú dices un cultivo perenne. Sí, señor, ya establecido, ya tiene alrededor de, digamos que ya tiene varias etapas, ya hay árboles desde los 30 años hasta 2 años, lleva la última recién. Claro que hay que estudiar cada caso particular, que es cada viaje, pero en general te puedo decir, claro que sí, se puede introducir estas técnicas y principios en cultivos ya establecidos, se empieza a diversificar e incorporar variedad de otras plantas que acompañan el cultivo, que dinamizan, que le regalen pues una salud más fuerte al sistema, a crear sistemas, porque uno cultivo pues, sistemáticamente es
tan simple que casi no parece un sistema, pero se puede diversificar introduciendo otros cultivos que pueden acompañar, que pueden beneficiarse mutuamente, que pueden complementarse, que pueden cooperar mutuamente, y otras plantas que acompañan y dinamizan el cultivo principal y a los cultivos acompañantes. Siempre es posible, totalmente. ¿De pronto tendrías alguna sugerencia de plantas que vayan acompañadas de estos cítricos, como para la parte baja de cobertura? Pues una cobertura de totalmente bajo, pues incluso se podría ver las distancias que tiene y trabajar con el mismo pasto, con algunos tipos de pastos mismos que puedan ser manejados de una forma más organizada, entre líneas de los cítricos tal vez, y ese pasto puede servir como para cortarlo y ponerlo acolchonado a los cítricos. Se podrían mezclar con también este botón de oro o el, ¿cómo le llaman? El falso girasol mexicano. O seguro hay variedad de arbustillos nativos en tu zona que se puede observar, que crecen, que reaccionan bien a la poda, que puedan acompañar a un cítrico por debajo, pero también, y dependiendo de dónde estás si tu clima es más cálido, valdría muchísimo la pena darle también algún acompañamiento encima de los cítricos, que se puede incluso incorporar si el cítrico ya está implementado, también haciéndole tal vez algunas podas estratégicas a los cítricos para, dependiendo su distanciamiento o su cercanía entre cítricos, para permitir que estas nuevas especies puedan surgir entre ellos y acabar acompañándoles desde un piso superior del cítrico, para que realmente podamos ocupar la mayor cantidad de estratos por encima y por debajo del cítrico. Plátanos, bananeras también son generadores máximos de materia orgánica. Depende mucho también qué cantidad de manejo y qué tanto uno puede estar trabajando ahí, qué tan simple necesita ser o qué tan complejo puede estar la cosa, ¿no? Cada contexto es otro contexto. Incluso bajo un cítrico puedes ponerle incluso café, para acompañarle café. Si estamos pensando así en cuestiones productivas, aparte de la diversidad de especies que acompañarían simplemente, podemos ponerle por debajo café, podemos ponerle por encima del cítrico un aguacate y podríamos ponerle encima del cítrico alguna nuez. Hablando de un diseño del futuro, ¿no? De acá a unos años podría acabar siendo eso un diseño del sistema que antes era solo cítrico. Hasta que llegue a eso, tenemos una diversidad de especies que nos van a acompañar para cumplir la ocupación de esos diferentes estratos de una manera más pronta. Pero sí, se puede diversificar. ¿Y con qué especies? Es infinita la lista. O sea, realmente ahí la creatividad es la belleza. Pero cada caso habría que estudiarlo. De todas maneras, pues yo también quería decirles acá que acá como hacemos talleres y compartimos estas experiencias y estos conceptos y pensamientos a través de los talleres, pues el próximo 15 de junio, si mal no soy, 15 de junio, estamos haciendo un taller acá para los que están cerca. No sé si todos están tan cerca de acá, creo que no. Pero vamos a tener un taller donde podemos realmente ver en vivo y más concreto las posibilidades de consorcios, de variaciones de especies que se puedan acompañar y que comparten, pues, que puedan crear unas colaboraciones hermosas de las que hay infinidad de posibilidades en hortalizas, en frutales, en todo tipo de enfoques. Gracias, Piero. Por ahí en el chat dejaron una pregunta sobre, dice, se me perdió ahora. Ya, dice, estoy en un clima de piedemonte amazónico, llueve mucho. ¿Puedes sugerirme plantas que ayuden a desecar el suelo? Desecar, dice Ángela. Ya, desecar el suelo. Sí, entiendo el asunto de la demasiada humedad.
Eso a veces realmente, en algunos lugares tenemos el problema de que no llueve, en otros lugares tenemos demasiada agua. De secar el suelo, no sabría bien, o sea, yo pensaría que no estamos partiendo de un suelo que se inunda naturalmente, porque pues si se inunda naturalmente, es difícil algo hacerle ahí, pero un suelo que no es inundable, yo pienso que generar un suelo que drene más, tal vez aparte de las plantas que no sabría yo ahora recomendarte, otra estrategia importantísima es, y la regeneración del suelo lleva a que tengamos un suelo que se encharca mucho menos porque tiene unas estructuras mucho más profundas, donde el encharcamiento ya no pasa, sino que el agua pasa a otras profundidades. Tenemos una cobertura tan ancha que también no permite que el suelo se empape tan rápidamente de agua, sino que va recibiendo esa agua poco a poco. Tenemos estratificación de plantas, es decir, diferentes pisos de plantas que también amortiguan la lluvia y hacen que la lluvia no caiga tanto al mismo tiempo todo al suelo, sino que vaya acabando de gotear y va cayendo el suelo como más espaciadamente. Sí, mucha materia orgánica en el suelo, muchos troncos también atravesados para que el agua se vaya infiltrando más que quedándose en la superficie donde realmente acaba siendo un problema. Lo que se me ocurre tal vez aportar a ese asunto. Gracias. Y bueno, otro detalle también es donde tenemos realmente problemas de muchas lluvias y mucha humedad y tenemos la susceptibilidad de los cultivos con los hongos, es trabajar más bien más claramente, es decir, no tan densamente, sino espaciar un poquito más las plantas. Tal vez plantar menos diversidad de plantas entre nuestros cultivos, sino dejar un poco más de espacio para que haya mejor ventilación. Eso también es muy recomendable. Y permitir también aún más entrada de luz, que en lugares donde tenemos más bien el problema de demasiado sol y demasiada sequía, ahí más tupido, más cerrado el sistema, más guarda la humedad, pero en casos donde tenemos demasiada humedad, es bueno también trabajar y diseñar el sistema para que el viento pueda correr mejor, también clave. Gracias. Por ahí tiene la mano levantada Steven. Steven, Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal es? Piero. Hola, hola. Por todo lo que nos compartes. Bueno, yo tengo una curiosidad un poquito técnica a esa altura. Me gustaría saber qué especies usas para dinamizar, sobre todo, ¿sí? Porque siento, nombraste varias que son para consumo humano, digamos. Pero sí, bueno, el eucalipto, el bálsamo, las vi en las fotos, pero no sé si tienes nos pudieses ampliar un poco más esa lista de especies a esa altura que normalmente no es tan fácil, digamos, de encontrar o de sistematizar. Muchas gracias. Sí, más que nada es que no hay mucha bibliografía respecto a estos climas tan fríos acá arriba. Cada vez más, como dije, menos mal. Pero hay muchísimas plantas. Por ejemplo, acá tenemos una área que tiene unos 6 meses. Las hortalizas ya son del segundo ciclo que estamos acá empezando a cosechar. Esto es actual. Tenemos dinamizadores, los que están en el piso más alto. Y yo pregunto, ¿se ve el mouse que yo tengo acá moviendo? Seguramente sí, ¿no? Porque estoy compartiendo pantalla. No, señor. No, ¿Ah, señor. no? Bueno, ni modo. En el último piso, en el más alto, tenemos toda una hilera que está ocupando bastante completamente el último piso de la estratificación del emergente. Esas son puros arbolocos, se llaman, que son los árboles, son nativos y es la especie de árbol que, pues, de lo que yo hasta ahora he podido observar, más rápido crecen en este clima.
Ellos crecen en otros climas también, pero en este clima son nativos, frío, y crecen muy rápido, muy rápido. O sea, estos tienen 5 meses, creo 6 meses tal vez, y están ya en una altura de llegando a los 5 metros. Ellos son muy dinamizadores porque todo lo que crece rápido, inevitablemente está produciendo y a través de eso compartiendo a su entorno, a sus otras plantas que hacen parte de su comunidad, pues, hormonas de crecimiento. Y eso ya es una dinamización. Y cada vez que yo podo este árbol que rebrota muy fuerte, yo puedo podarlo periódicamente, o sea, realmente una vez al mes puedo pasar acá a podar y tengo que podar para dejar otra vez entrar suficiente luz al sistema y que no se paralice el sistema por falta de luz. Cada vez que yo podo, él rebrota y otra vez tiene un pulso mayor o un momento mayor de generación de estas hormonas de crecimiento que comparte también con mi lulo, que comparte, que se ve ahí en el medio, que comparte con la papayuela que está a la izquierda del lulo, que comparte con el níspero que está ahí también presente, con el aguacate, con la granadilla. Hay una granadilla que está ahí paseándose por el medio, por el estrato medio, a través de todos esos tutores vivos. Dinamizadores puede ser el drago también, nativo, también crece bastante vigorosamente, no crece tan rápido como el árbol loco porque no conozco otro, tal vez alguien acá conozca otro que le llega a la par como el árbol loco, me gustaría saberlo también. Puede ser el camargo, que también crece parecido de rápido como el drago. Puede ser el aliso mismo, el aliso que es otro nativo que crece bastante rápido y que aparte es leguminosa, entonces fija nitrógeno, tiene una asociación ahí muy bella con bacterias nitrificantes que fijan nitrógeno. En fin, puede ser este arbusto que se ve en esta imagen a la derecha, estas hojas. ¿El tabaco se podría? El tabaco también es parte de la dinamización inicial, tal vez de un sistema. Acá esta línea, de hecho, tenía tabaco, esta línea de árboles. Cuando estaban todos pequeños, empezaron a criarse con el tabaco, es decir, el tabaco es uno de los principales criadores de esta línea de árboles. Hemos cosechado abundante tabaco, hemos hecho ambile, tenemos un montón de tabaco que ha secado de forma rubia, muy hermosamente en la sala. En fin, tabaco es uno también. Sí, girasol es otro dinamizador de principio. También tenía mucho girasol Son plantas de crecimiento muy vigoroso, incluso más rápido que el árbol loco. Sí, no es un árbol, pero crece aún más rápido que el árbol loco. Entonces, el girasol, el tabaco criaron el árbol loco. El árbol loco acabó criando al drago, al camargo, al aliso, a otros nativos, al chirlobirlo, variedad de nativos. Realmente muchos, si no son la mayoría de los nativos que vayas a tener en tu región y en este piso también, como en todos los climas, son dinamizadores naturales, especialmente los que son del estado pionero, que le dicen a un estado de un ecosistema que está surgiendo otra vez, de un estado muy simple a un bosque, pues los primeros que surgen ahí son dinamizadores. El botón de oro que crece en casi todos los pisos de Colombia, creo. Tremenda dinamizadora, crece mucho, se poda drásticamente, muy prontamente, genera mucha materia orgánica. El eucalipto, por supuesto, la acacia también. Hay muchos dinamizadores, incluso este bore, que son estas hojas en forma de corazón grandes que se ven acá, también son dinamizadoras. Realmente hay mucha planta dinamizadora en todos los ecosistemas. Dinamizadora es la planta que tú puedes observar. Que Perdón, crece Piero, no se ve la imagen. No estoy viendo acá. ¿Será que solo soy yo o los demás también? A ver. Sí se está viendo. Yo sí estoy se está viendo, viendo. señor. Creo que eres tú, hermano. Bueno, eso por dar algunos detalles y algunos ejemplos, pero realmente vigorosidad o dinamizadores son plantas que crecen rápido, que se dejan podar drásticamente y rebrota muy fuerte. Son buenas aliadas, pueden ser
arbustos, pueden ser árboles, pueden ser rastreras. Vale, muchas gracias por el complemento. Yo aquí uso un poco ahorita el borrachero. También me parece, lo he probado para poda y uf, es muy buen candidato también. Sí, también es Muy una chévere. belleza. Y Es el una arboloco, belleza. solo una última pregunta. ¿El arboloco lo ingresaste de plántula o de estaca? ¿Cómo lo Plántula, sembraste? ya. Yo acá casi todos los árboles tengo de plántulas porque tengo la facilidad de un vivero público acá de las empresas públicas de Medellín cerca, un vivero forestal y ellos regalan todo tipo de arbolitos, nativos y exóticos. Entonces, cuando yo necesito arbolitos, me voy para allá y ya tengo pues en las bolsitas que le dicen como tabaquitos, ¿no? En las bolsitas de plántulas de árboles ya levantaditos y eso, pues, puede facilitar. Vale, gracias. En esta imagen igual también, por ejemplo, se puede ver otro ejemplo, cómo las hortalizas todavía pueden encontrar espacio en una área donde ya ha evolucionado y donde ya está en un estado estructuralmente más avanzado, ¿no? Tenemos ya varios árboles, varios pisos ocupados, y a pesar de eso, hacemos una poda drástica en esta área, dejamos entrar suficiente luz al suelo y tenemos una cama entera todavía para un ciclo de hortalizas, o tal vez incluso dos, y en el segundo tal vez yo vaya a meter acá ya otros arbolitos para acabar de cerrar el bosque. ¿Cuál es la distancia entre el de árboles y la otra cama de árboles? Acá vemos, por ejemplo, a la derecha, las líneas de árboles permanentes, perennes, de árboles de todo tipo de ciclos, pero también de ciclos largos, son de 4,5 metros. Y entre línea de árboles permanentes y otra línea tenemos 3 camas de hortalizas, pero sí son 4,5 metros en este caso, que es un distanciamiento bastante común. Eso se puede ampliar. Achicar, no achicaría yo mucho más de eso, pero dependiendo el manejo que se le vaya a hacer al espacio, la maquinaria que uno tenga y todo eso, pues también se ven que se amplían bastante más el distanciamiento. En este caso no, porque en este caso ya he empezado a cerrar el bosque con el bosque temporal, el que nombré, ¿no? Entonces se va a ir cerrando la área y ya luego en otro momento más de futuro voy a acabar de tumbar y voy a dejar otra vez una clarera como para empezar con hortalizas, otra vez respetando las líneas perennes de árboles. Disculpe, la poda yo la hago a las hojas en las partes de los lados o por encima. ¿Cómo se hace la poda? Depende también. Por ejemplo, el tabaco, el arboloco, porque las hojas del tabaco son grandísimas, pero pues a mí me da miedo podarlo por encima porque pues no sé, tiene tanta semilla y todo. Entonces no sé cómo se haría la poda del tabaco, por ejemplo, y del arboloco. El tabaco es una planta que ocupa un momento en el tiempo del diseño mayor, es decir, es de un momento del principio del diseño, si es que, ¿no? Entonces, él le vas a sacando las hojas, cosechando todas las hojas que quieras y ya cuando él empieza a semillar, puedes decidir cosechar sus semillas, pero lo dejas semillar o lo sacas ya del sistema y no te interesan las semillas, pues lo sacas ya del sistema del todo. Él no es una planta perenne, el tabaco no es perenne, el tabaco te da cosechas y salió del sistema. El arboloco, pues hay diferentes formas de podar. A mí me gusta, pues como tengo tantos árboles tan tupiditos, es decir, yo realmente acabo sembrando a cada 25 centímetros, como mucho, un árbol, un arbusto o alguna planta. Entonces están muy tupidos, entonces yo los podo como se ven acá en la imagen izquierda, se ve que estos árboles locos que se ven ahí, si yo los podo de tal forma que queden con una cabecita, con las últimas 2, 4 hojitas de encima y vuelva a brotar allá arriba. Por debajo lo dejo todo pelado para que circule el aire, para que entre la luz a las otras plantas que son más pequeñas a su alrededor.
Y cuando llega a su altura máxima, que yo decido y que cada uno decida qué altura máxima va a dejar sus plantas más grandes en el sistema, porque pues uno no deja las plantas crecer hasta el infinito, porque si no se cerraría y se volvería inmanejable también las podas tan altas. Entonces, mis sistemas son de 5, 4 metros y medio, 5 metros y medio, que también es bastante común. Llega a esa altura, pues yo le corto lo que le llamamos pues el tope, la cabeza, no es su cabeza, pero pues la parte más alta le cortamos así del todo para que él vaya brotando circundantemente y ya no vaya para arriba, porque pues, si no uno ya no va a poder manejarlos. Y eso lo hago con el eucalipto, y lo voy a hacer con todos los árboles, también de madera noble, que llegan a ser ese 4 metros y medio, 5, y le corto la cabeza. Hay algunos árboles que hay que dejar ciertas hojas para que no mueran, para que vuelvan a rebrotar, pero le corto la cabeza y me quedo con unos palos útiles de 4 metros y medio, 5 metros, que son vigas, que se puede hacer muchas cosas con esas maderas ya tan largas. Comercialmente también son muy, muy interesantes. Y bueno, hay algo más de impresiones. Bueno, por aquí, Yo creo que sí, esas eran como perdón. impresiones. No, las impresiones, las imágenes que estaba ahí como pensando compartirles. También creo que con el tiempo estamos llegando a un buen tiempo. Sí, muchas gracias, Piero. Muy, muy chévere todo lo que estoy así súper feliz de escucharte y pues seguro todas las personas que están aquí también. Pues vamos a ir cerrando con estas últimas 2 personas que subieron la mano, si les parece. Claro que sí. Entonces, Alejandra y luego Nicolás, y bueno, ya después hacemos un cierrecito. Vale. Muchas gracias. Bueno, gracias, Piero, por la información, muy gratificante. En este momento la pregunta me vuelve un poquito cuando tú mencionabas, bueno, hay una persona que mencionaba cuando hay mucha humedad, ¿cierto? Pero cuando, digamos, hay un sector hay muy poca lluvia, ¿cierto? Y digamos, en este caso, cuando hubo racionamientos, hubo mucha sequedad, ¿no? Entonces, digamos, en cómo se puede mejorar, teniendo en cuenta, digamos, que hago parte de un huerto, ¿cierto? Se llama Huerto del Tunjo, en Bogotá. Y este huerto muchas veces por la comunidad pues queda un poquito alejado, es como un terreno bien alejadito y no tenemos el agua muy constantemente, ¿sí? Y pues digamos que nos rotamos para poder ir y poderle suministrar el agua a nuestro huerto. Pero digamos, ¿cómo podríamos manejar, digamos, en ese escenario cuando no hay tanta agua, ¿cierto? Y no podemos regar casi a todas las plantitas que tenemos. ¿Cómo podemos de pronto mejorar ese tema para que haya un suelo un poco más húmedo? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta. Y la última pregunta es cuando nosotros estamos haciendo un huerto, digamos que con la sintropía, eh, ¿qué beneficioso es si de pronto podemos realizar siembra de árboles? Nosotros por lo general tenemos como un círculo, ¿sí? ¿Qué beneficioso es si de pronto, si es bueno o es malo, de pronto sembrar alrededor arbolitos de dinamizadores? Si sería bueno o sería, no sé, tú me darías como la observación. Muchas gracias. Bueno, sí, con respecto a eso de de la lluvia, pues no sé cuánto se ausenta la lluvia, ¿no? ¿Qué tanto tiempo puede ser? En nuestro caso, imagínate que acá debería llover todos los días, ¿no? O tal vez en verano uno que otro día que no llueva, pero somos montaña de agua y el año pasado, como en gran parte del mundo, pues ha sido absurda la ausencia de agua. Muy lógica, pero ha sido muy loca. Entonces nos ha tocado comprar un sistema de riego, incluso en este lugar, para cuando estamos empezando la huerta o las áreas más amplias. Pero si uno se tiene que adaptar a lo que caiga del cielo nomás, a secado que se dice, pues uno tendría que realmente quedarse con las plantas, con los cultivos que puedan sostener ese tipo de cantidad de agua y ayudándoles con un buen acolchonado, con unos buenos
entornos a las camas o a los árboles de cultivo pues con abundante materia orgánica, para que ahí pueda guardarse a mayor tiempo posible la humedad, o también pues si bien sea que caiga del cielo, o si bien sea las aguas profundas o las humedades profundas del suelo, si tenemos una buena cobertura, pues también el suelo, por su porosidad, por su estructura, va a atraer la humedad más profunda, por capilaridad también, a superficies más elevadas. Y pues si el suelo está sumamente tapado de materia orgánica, esa poca humedad no se va otra vez perder en el ambiente y secarse. Entonces, pues el acolchonado es esencial, y la otra parte, pues también trabajar con suficiente sombreado, suficientes plantas que generen una sombra agradable al suelo y a los cultivos, para que por ahí también tengamos menos pérdida por temperatura o por el sol. Y pues teniendo también las estratificaciones, es decir, que tenemos diferentes pisos de plantas verdes que están atrayendo humedad, porque una planta verde atrae humedad. Aunque no esté lloviendo, en el ambiente siempre hay humedad. Entonces, si estamos haciendo ese buen diseño de que haya todos los pisos ocupados con plantas verdes, vigorosas, haciendo fotosíntesis verdes, pues ellos también funcionan como un condensador, ¿no? Entonces refrigeran el sistema y atraen la humedad del ambiente a la capa más alta. Y al tener una capa más abajo, pues la humedad va siguiendo para abajo por capa hasta llegar al suelo, y atraemos pues de esa forma la humedad también a nuestro suelo, a nuestro cultivo. Entonces, pues, no sé, yo creo que es trabajar con semillas y con plantas que sepan gestionar esa ausencia de agua, y trabajar con todos los principios de la sintropía. Suelo acolchonado, estratificado, diversificado, la sucesión, las podas. Con todo eso nos podemos ahorrar muchísimos problemas de agua, pero todo eso no nos va a salvar de que no tengamos que regar si hay una ausencia muy larga de agua. Tampoco va a ser el milagro de que podamos evitar el riego, en especial cuando los sistemas son jóvenes todavía, ¿no? Si un sistema ya es maduro y ya está totalmente evolucionado el suelo y también la estructura vegetal, pues muchísimo más tiempo sin agua va a poder aguantar un cultivo ahí. Pero si estamos arrancando de cero, tenemos que contar con riegos y tenemos varias semanas sin lluvia al principio. Muchas gracias por la información. Vale. Hola Piero, muchas gracias por el conversatorio. Yo te quería preguntar Por ahí, solamente si ah, tenías ejemplos de especies comerciales, aparte de hortalizas y café, que puedan crecer en este ecosistema en el que te encuentras. De hortalizas y café, pues café y yo no tengo. Aparte oh, ¿Cómo? o sea, no, como especies comerciales que puedan haber en el ecosistema en el que te encuentras, aparte como de café u hortalizas. Ya. Bueno, café no es tan comercial acá porque estoy muy frío, aunque ya hoy en día hay cafés que van criándose en estos pisos tan fríos. Pero de hortalizas, pues una cantidad tremenda, pues puede ser brócoli, repollo, coliflor, coles, cales, cebollas, puerros, crece muy bien, habichuelas, arvejas, zanahoria, cilantro mismo, las lechugas que quieras, sí, papa misma, haba, cubios, nabos, realmente hay mucha cosa. Pues comercial ya depende también, nabos o cubios, pues, dependiendo de donde vives, lamentablemente ya no son comerciales. Donde yo vivo, pues la gente ya ni sabe qué empezar con ellos. De donde yo vengo, pues eso se come muchísimo. Pero pues dependiendo de su contexto también, ¿no? Rúcula, aromáticas, lulo, tomate de árbol, feijoas, tipos de limones, papayuela, incluso crece acá todavía,
Sí, tabaco también puede llegar a ser comercial, ¿no? Uchuas, creo que ya dije, granadilla, Aranda, gulú, aranda. urúa, arándano también podría dar acá. Mucho, mucho. Pero depende también tu nicho comercial al que estás apuntando, ¿no? Pero todo eso crece justificando totalmente económicamente, o por lo menos de la cosecha. Gracias, gracias. Bueno, entonces yo creo que estamos como empapados ya de algo que ojalá les haya servido. Y bueno, gracias también por preguntar, por participar, por aportar. Y gracias también, Sara, que hoy estás con un nombre de Daniel Gutiérrez, pero yo sé que eres Sara. Por estos Sí, espacios, por estos espacios sí, muchas que nos gracias por todo. No, vamos a dale, hacer conocer termina. y compartir las experiencias, lo que nos ha servido y lo que no nos ha servido, ¿no? También otro detalle, tal vez con el acolchonado que me acordé que quería decirles, es que a nosotros